¿Qué ocurre cuando un viaje familiar se transforma en una desaparición silenciosa y el bosque, tan hermoso y sereno, se convierte en testigo de un crimen brutal? La historia que hoy te traigo ocurrió en las profundidades de la naturaleza canadiense, en un parque nacional conocido por su belleza salvaje, pero que desde 1982 carga con una sombra difícil de borrar. El caso de la familia Bentley Johnson sigue siendo, para muchos, uno de los episodios más perturbadores y poco conocidos del crimen rural. Era agosto de 1982. La familia Johnson Bentley había decidido acampar en el parque provincial de Wells Gray, en la Columbia Británica. Jackie Johnson, su esposo Bob, y sus dos hijas pequeñas, Janet y Karen, habían viajado desde Kelowna, acompañados por los padres de Jackie, George y Edith Bentley, una pareja de jubilados que amaba la naturaleza. Se trataba de unas vacaciones familiares como cualquier otra. Carpa, fogatas, largas caminatas, el sonido del río y la quietud del bosque. Nadie podía imaginar que esa calma escondía un monstruo al acecho. Lo que ocurrió después fue tan abrupto como desconcertante. La familia entera desapareció. Ningún llamado, ninguna alerta, ningún rastro. Simplemente se desvanecieron. Durante semanas no hubo señales. La policía asumió inicialmente que se trataba de un accidente en el parque, un posible vuelco en alguna zona remota, un deslizamiento de tierra, una tragedia natural. Pero algo no encajaba. El vehículo de la familia, una camioneta Ford, no aparecía. Y lo más inquietante, nadie había visto u oído absolutamente nada. Pasaron más de 2 semanas hasta que se encendieron las alarmas. Los vecinos notaron la ausencia prolongada. Las autoridades comenzaron una búsqueda formal. Helicópteros, rastreadores, perros especializados. El parque de Wells Gray se convirtió en una inmensa zona de rastreo, pero el bosque, vasto y silencioso, no devolvía respuestas. Fue entonces cuando, en septiembre, un piloto de helicóptero que sobrevolaba una zona boscosa detectó humo. Al acercarse, descubrió un vehículo completamente calcinado. En su interior, los restos irreconocibles de 6 cuerpos. El fuego lo había consumido todo, o casi todo. Los forenses lograron determinar que se trataba, efectivamente, de los Johnson Bentley. Pero lo más perturbador no fue el hallazgo del vehículo, sino lo que encontraron en los cuerpos. Rastros de violencia previa al incendio. Golpes. Posibles heridas de bala. El fuego, aunque devastador, no había logrado ocultar el horror. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué? La escena era aterradora. La camioneta había sido ocultada deliberadamente entre los árboles. El lugar estaba lejos de cualquier camino principal. El autor o autores del crimen no solo habían asesinado a 6 personas, entre ellas 2 niñas pequeñas, sino que se habían tomado el tiempo de ocultar el crimen en una zona casi inaccesible. La brutalidad del acto dejó perplejos incluso a los investigadores más curtidos. El caso, sin embargo, no avanzaba. No había testigos. No había un motivo claro. La familia no tenía enemigos. Eran personas comunes, queridas en su comunidad. Se barajaron teorías, desde un crimen aleatorio hasta la posibilidad de que hubieran sido confundidos con otra familia. La falta de evidencias convirtió el caso en una pesadilla investigativa. Fue entonces cuando el detective Mike Eastham, conocido por su tenacidad, decidió regresar a lo básico. Volvió a revisar los informes iniciales. Volvió al parque. Habló con leñadores, cazadores, residentes de zonas cercanas. Y fue allí, en la periferia del bosque, donde alguien recordó algo. Un joven, solitario, que acostumbraba moverse por la zona y que había sido visto preguntando por el grupo familiar en los días previos a su desaparición. Ese dato, aparentemente trivial, se convirtió en la primera pista sólida del caso.
El nombre del sospechoso era David Shearing, un hombre de 23 años, aparentemente tranquilo, sin antecedentes graves. Pero cuando la policía comenzó a indagar, notaron algo inquietante. Shearing conocía bien el parque, demasiado bien. Había trabajado en la zona, tenía acceso a armas, y en su historia personal aparecían señales oscuras, fascinación por el fuego, por las armas y una fijación perturbadora por los campamentos familiares. La policía decidió vigilarlo en silencio. Lo interrogaron. Al principio negó todo, pero una inconsistencia en su coartada abrió la grieta. Finalmente, en noviembre de ese mismo año, David Shearing confesó, lo que reveló heló la sangre de los investigadores. Shearing había estado merodeando el parque. Había visto a la familia Johnson Bentley. Había espiado su campamento durante días. No fue un acto impulsivo. Fue planeado, acechado, ejecutado con precisión monstruosa. La noche del crimen, esperó a que todos estuvieran dormidos. Se acercó con un arma. Les disparó uno a uno. Luego, cargó los cuerpos en la camioneta y condujo hasta una zona boscosa remota. Allí, les prendió fuego. Pero lo más estremecedor no había sido contado aún. Shearing mantuvo con vida a las niñas por varios días en una cabaña abandonada antes de asesinarlas también. Un detalle que desató la ira de toda una nación. El juicio fue rápido. David Shearing fue condenado a 6 cadenas perpetuas. Hasta el día de hoy, continúa en prisión. Ha solicitado libertad condicional en múltiples ocasiones, todas denegadas, porque el bosque no olvida. Y la memoria de 6 vidas cegadas de forma tan cruel permanece viva en la tierra que los vio por última vez. Si este caso te está intrigando, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más casos donde el horror se esconde entre ramas, susurros y lugares donde la civilización parece detenerse. Este crimen cambió para siempre la percepción de seguridad en los parques nacionales de Canadá. Se instauraron nuevas medidas, se reforzaron las patrullas. Pero, sobre todo, se marcó a fuego una advertencia, que incluso en los paisajes más bellos pueden habitar los demonios más oscuros. Hoy, el Parque Wells Gray sigue recibiendo turistas. Pero hay zonas que pocos se atreven a pisar. Y cuando el sol se oculta tras los pinos altos, algunos afirman escuchar crujidos que no provienen del viento. Quizás sea solo la memoria del bosque, repitiendo lo que un día no debió ocurrir. Porque hay crímenes que, aunque resueltos, jamás se cierran del todo.